Es verdad que durante la pandemia los agentes inmobiliarios especializados en vender islas privadas estaban desbordados por la cantidad de consultas y de ventas. Yeah, I think a lot of people during the pandemic were fantasizing in some ways. Sí, creo que mucha gente durante la pandemia fantaseaba con eso, en cierto modo, y llamaban a agentes inmobiliarios para conseguir lo que siempre habían querido: vivir en una isla, estar solos, protegidos y alejados de todo el mundo. La pandemia les daba una excusa para vivir ese sueño. Entonces, sí, es cierto que los pocos agentes inmobiliarios que se dedican a vender islas privadas a multimillonarios se vieron desbordados por las consultas, llevando a la gente en helicóptero a pequeñas islas que podían comprar para luego construir sus pequeñas casas de vacaciones fortificadas. No creo que muchos finalmente consiguieran comprar esas islas, pero desde luego tuvieron a esos agentes muy ocupados. Claro, muchos de estos supermillonarios también están intentando subir sus conciencias a la nube, escanearlas de alguna manera cuando la tecnología exista, para seguramente dejarlas allí. Supongo que forma parte de un plan urdido para salvarse del apocalipsis, ¿no? Well, I don't know if it's perfectly orchestrated because I don't think any of it will work. Bueno, no sé si el plan está muy bien urdido, porque no creo que nada de eso llegue a funcionar. Pero el caso es que nuestros lords de la tecnología, esos millonarios y multimillonarios obsesionados con la tecnología, llevan ya mucho tiempo obsesionados con la vida eterna. Incluso antes de que el cambio climático o la guerra nuclear les empezara a preocupar, ya les preocupaba su esperanza de vida. En realidad, la gente lleva buscando maneras de preservar su conciencia desde los años 80, ya sea traspasando su cerebro a un robot o grabando todos sus pensamientos digitalmente y luego subiendo su mente a la nube. O construyendo lo que llaman un clon de la mente de su propio cerebro, para que una versión de sí mismos pudiera seguir viviendo en un ordenador. Durante mucho tiempo se ha fantaseado con la idea de surgir de la materia como conciencia pura y de conseguir vivir para siempre como una especie de cerebro en el cielo. Estamos charlando con Douglas Rushkoff, que es escritor, es profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva York y es autor de un libro estupendo publicado por Capitán Swing en España. Se llama La supervivencia de los más ricos. Antes hablaba de comprar islas privadas para escapar. ¿Qué más modos tienen de escapar del resto, de escapar de nosotros? Quizá viviendas subterráneas también. Well, I was really using these physical escapes as a metaphor for a much Bueno, en realidad yo utilizaba esos escapes físicos como una metáfora de una necesidad mucho más profunda de escapar de la humanidad misma. En el libro hablo de un encuentro que tuve con 5 multimillonarios que querían consejos sobre sus búnkeres, unos búnkeres subterráneos que quieren construir para poder escapar si hubiese un gran desastre, lo que ellos llaman el evento, y luego poder protegerse con los Navy SEALs que estarían armados hasta los dientes y dispararían a cualquiera que intentase acercarse a su isla o su fortaleza o su búnker. Y sí, algunos de ellos quieren subir sus mentes a la nube o conseguir poner su cerebro en otro lugar. O también mudarse al océano. Quieren construir sus propias pequeñas naciones allí. Eso se llama seasteading. Es donde se construyen un montón de balsas súper eficientes con energía renovable y se unen en el océano para formar grandes ciudades donde podrían llegar a tener hasta sus propias leyes. Pero en realidad, la huida más importante es la huida del daño que ellos mismos están provocando. Ellos solo buscan ganar suficiente dinero para poder aislarse de la realidad que están construyendo, precisamente al ganar dinero de esa forma. Y ahí están Facebook o Google, incluso la Universidad de Stanford con sus campus de lujo y alta tecnología en medio de aldeas de tiendas de campaña de personas sin hogar. Estas empresas están llevando a la quiebra a las personas y a las ciudades donde operan, y las formas en que operan son perjudiciales. Si nos fijamos en el impacto de Twitter o X, como se llama ahora, en la sociedad humana, en la civilización, incluso en la forma en que la gente habla de la actual crisis de Oriente Medio, vemos que están construyendo tecnologías que hacen del mundo un lugar más difícil para vivir. Así que el objetivo del juego para estos tipos es separarse, dejarnos atrás de una manera u otra, incluso yéndose tan lejos como Marte en una nave espacial. Quieren escapar,
no solo del resto de nosotros, sino de la devastación que están dejando a su paso. Claro, por lo que comenta, en la lectura de su libro se deduce que lo que llamamos revolución digital no es una revolución como tal, es una especie de eufemismo que esconde oportunidades de negocio que solo benefician a quienes las ponen en marcha. ¿Cómo conseguimos que ese crecimiento de las élites tecnológicas no fomente la desigualdad? Mediante regulación, quizá. Ultimately, we have to look at capitalism. Lo que hay que hacer es analizar el capitalismo. Tenemos que mirar el modelo económico subyacente. A estos multimillonarios de la tecnología y a los desarrolladores se les da muy bien desestabilizar algunas industrias concretas. Airbnb altera la industria hotelera, Uber puede alterar la industria del taxi y Amazon puede alterar la industria del libro, pero ninguno de ellos está haciendo nada que sea tan revolucionario en lo que se refiere a cómo ganan dinero. They're all going back to the regular stock market and trying to grow. Al final, todas vuelven al mercado bursátil normal e intentan crecer exponencialmente para satisfacer a sus inversores, a los capitalistas de riesgo y a los banqueros que les respaldan. What they don't understand how to do is how do you build a business that just makes a couple of $1 billion a year. Lo que no saben hacer es crear una empresa que simplemente genere un par de miles de millones de dólares al año y se mantenga en ese nivel. Recuerdo cuando Twitter ganaba 2.000 millones de dólares al año, salió a bolsa y sus inversores dijeron que la empresa era un fracaso porque ganaba 2.000 millones al año, pero no crecía más allá. So if everything has to keep growing, then these companies do have to start doing. Entonces, si todo tiene que seguir creciendo, estas empresas tienen que empezar a hacer cosas cada vez peores. Twitter no podía ser sencillamente una aplicación de mensajería de 140 caracteres. Tenía que convertirse en una aplicación de manipulación. Tenía que crear todos los problemas que creó a través de la vigilancia y el sensacionalismo, y la necesidad desesperada de conseguir más y más interacciones a toda costa. Así que yo creo que la manera de parar todo esto, aunque a la gente no le guste oírlo, pero la manera de frenarlo es no utilizar las plataformas que no nos gustan. You know, if you don't like X or Twitter, if it makes you feel bad to be on there. Ya sabes, si no te gusta X o Twitter, si te hace sentir mal estar ahí, si no sientes que te está informando de una manera inteligente acerca de temas importantes, entonces, ¿quieres estar ahí? ¿Qué te estás perdiendo realmente por no estar ahí? Incluso si necesitas hacer publicidad, la emisora de radio pública de Estados Unidos, National Public Radio, descubrió que cuando abandonaron Twitter, no disminuyó el número de oyentes de su emisora, no disminuyó el número de personas que seguían los enlaces para llegar a su emisión. De modo que vieron que ni siquiera hacían nada positivo para su negocio al llevar a cabo un análisis real. También es una cuestión de si los seres humanos nos tenemos demasiado miedo los unos a los otros como para relacionarnos en la vida real. Lo que yo propongo que hagamos para curarnos de algunas de estas adicciones es conocer a nuestros vecinos, pedir cosas prestadas, sentirnos cómodos pidiéndoles que nos presten algo como un taladro o una herramienta y luego usarlo y devolverlo y quizá prestarles algo tú a ellos, una segadora o lo que sea, para que no tengamos que comprar tantas cosas. Una vez que conoces a tus vecinos y les tienes menos miedo en la vida real, ya no sientes tanta necesidad de contactar con la gente a través de estos dispositivos, a través de estas plataformas. Acabas restando un poco, aunque solo sea un poco, de ingresos y crecimiento a estas plataformas. Y en su lugar, haces crecer otra cosa, haces crecer tu vecindario. Pero si no tienes un vecino con una segadora, quizá acabas comprándola en Amazon. Yo me pregunto si usted en su vida privada aplica esta teoría, intenta no usar esos servicios que se han pasado al lado del mal. No, absolutely, it's true. The neighbor on your left may not have a lawnmower, and it's possible. Sí, desde luego es verdad. Es posible que el vecino de al lado no tenga una segadora. Quiero decir, hasta podría pasar que nadie en tu bloque tuviera una y que estéis todos llorando porque la hierba os crece demasiado y no haya nada que podáis hacer al respecto. In America, the way it is right now is there's too many lawnmowers. Right now, en América lo que pasa ahora mismo es que hay demasiadas segadoras. Todo el mundo tiene su propio cortacésped y lo utilizan como mucho 1 hora a la semana, por lo que podría haber menos.
Y podríais decir, ya, pero es que mis vecinos son unos tacaños, ¿verdad? Vale, puede que haya un par de personas a las que no les gusta la gente. De cada 10, puede que 2 o 3 sean así, y que te cierren la puerta en las narices. Pero las otras 7 personas quizás sí podrían empezar a compartir algunas cosas. Ya sé que parece una locura, ¿a que sí? Pero ¿y si nuestro primer impulso fuera ese? Mira, yo por ejemplo ahora quiero colgar una foto de mi hija en la pared porque se acaba de graduar y tengo una foto preciosa. Tengo que ponerla en la pared. Podría ir a una tienda de bricolaje y comprar un taladro que sea un producto mínimo viable, un taladro recargable y usarlo una vez, hacer un agujero en la pared y luego guardar el taladro en el trastero y esperar hasta la próxima vez que lo necesite, que será dentro de 1 año o 2, para volver a sacarlo. Y para entonces ya ni siquiera se cargará porque era una porquería, así que lo tiraré a la basura. ¿Qué he hecho? He enviado a niños a las minas de África para conseguir metales de tierras raras para esa batería recargable. He gastado un montón de carbono para fabricarla. La he usado una vez y la he tirado a un vertedero de residuos tóxicos en Brasil, donde unos niños van a tener que hurgar en ella para intentar encontrar las partes renovables que puedan vender de vuelta a las empresas americanas. O podría ir por la calle, armarme de valor, y sé que hace falta valor, mucho valor, para llamar a la puerta del vecino al que conozco, Bob, que siempre tiene herramientas, es un manitas, y podría decirle, Bob, ¿me prestas tu taladro? Él me va a decir que sí. Te aseguro que no solo me va a decir que sí, sino que me va a decir, Doug, no solo te presto mi taladro, sino que voy a ir a ayudarte a taladrar ese agujero porque sé que no sabes dónde hay que ponerlo. Tú no sabes poner un taco en la pared, así que yo te cuelgo la foto. Y luego la parte que da miedo y que yo entiendo es que entonces Bob puede querer algo de mí. Bob sabe que soy un empollón y su hija tiene problemas con las matemáticas. Puede que me diga, oye Doug, ¿podrías venir el viernes por la tarde a ayudar a mi hija con su examen de álgebra? Y entonces yo iré y puede que su esposa me haga unos brownies. Y entonces puede que nuestra familia y la suya se hagan amigas. Ahora bien, el problema de esto, el problema económico, es que si todo el mundo en nuestra manzana hiciera cosas por los demás y compartiese sus cosas y tuviéramos, pongamos, 4 segadoras para 10 personas en lugar de 10 segadoras para 10 personas, ¿qué pasaría con la empresa de segadoras? ¿Qué pasaría con la empresa de taladros? Es como preguntar por la inteligencia artificial o algo así. ¿Qué pasa cuando no hay suficientes puestos de trabajo porque ahora la gente está haciendo cosas por los demás? Es ahí donde tenemos que empezar a mirar cómo funciona nuestra economía. ¿Por qué todo el mundo tiene que trabajar tantas horas? ¿Tenemos que crear razones para que la gente tenga trabajo? ¿O deberíamos dejar que la gente haga el trabajo que realmente hay que hacer? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos en una sociedad con más y mejor tecnología, pero no es así. Cuanta más tecnología tenemos, más nos reafirmamos en los mismos modelos económicos. La misma adicción al crecimiento, las mismas semanas laborales de 40 o 50 horas. Y por eso nos estamos volviendo locos, ¿verdad? Porque no entendemos el ocio, no entendemos el compartir, no entendemos la sociedad. Muchos argumentos para la reflexión. De vuelta a esto que contaba de las grandes compañías, de las compañías que acaban siendo inmensas, ¿se puede decir que son en su origen buenas empresas con buenos objetivos, pero esa obsesión por el crecimiento que usted mencionaba las convierte en perversas? Most of the time, the children coming up with the ideas for these companies have La mayoría de las veces, los niños que conciben las ideas para estas empresas tienen muy buenas intenciones. Por ejemplo, Google fue inventado por 2 estudiantes de Stanford en su residencia universitaria. Estaban mirando Yahoo, que era el motor de búsqueda del momento, y dijeron, bien, aquí tenemos una gran empresa vertical que utiliza seres humanos para tomar decisiones sobre cómo organizar los datos del mundo. Hagamos algo más democrático. Vamos a crear un algoritmo que pueda indexar los datos del mundo desde abajo hacia arriba en función de cómo la gente y los sitios web se vinculan unos con otros.
a few venture capitalists saw the idea as they were developing it. Era una idea genial, y unos cuantos inversores de capital de riesgo se fijaron en la idea mientras la estaban desarrollando y dijeron, vamos a daros el dinero para hacer esto. Y así lo hicieron, y fue un gran éxito. Estos dos chiquillos arrasaron con Yahoo, Lycos, Altavista y todos los motores de búsqueda de la época con su maravilloso algoritmo, y ganaban miles de millones de dólares al año con esta gran empresa. Entonces los inversores dijeron, vaya, habéis dejado de crecer. Solo estáis ganando esta cantidad de dinero con vuestra gran empresa de búsquedas en la web. Tenéis que encontrar la forma de ganar más dinero. And that's when they said, well, there is a lot of data being generated by all the searches. Y fue entonces cuando dijeron, bueno, se están generando una gran cantidad de datos con todas las búsquedas y todas las personas. Se puede obtener mucha información sobre la gente por lo que busca. Y entonces el inversor dijo, sí, ese es el nuevo negocio, vigilancia y datos. Recopilemos datos sobre todos los usuarios y utilicémoslos para manipularlos. Y eso es lo que llaman el pivote. Es cuando pivotas, cuando pasas una empresa de un conjunto de objetivos a otro. Mi amigo Evan Williams era uno de los fundadores de Twitter y les iba muy bien. Y recuerdo que un día, en la portada del Wall Street Journal, vi a Evan Williams junto a los demás fundadores de Twitter y había un número debajo de cada foto. El suyo era de 4.300 millones de dólares. Esa era la cantidad de dinero que cada uno de estos jóvenes había generado esa mañana después de su OPV, cuando salió a bolsa. Y recuerdo que pensé, este pobre hombre, de alguna manera, va a tener que generar un rendimiento 100 veces mayor a esos 4.300 millones de dólares. Y eso le va a matar, no va a ser capaz. Su vida ya no será libre y su experiencia de Internet y del desarrollo dejará de ser divertida. So I do agree. Así que estoy de acuerdo en que muchas de estas personas empiezan con buenas intenciones, pero el imperativo de crecer, de seguir produciendo un crecimiento exponencial para siempre, es un problema porque nada en la naturaleza, nada en el mundo real, crece exponencialmente para siempre, ¿verdad? Lo más parecido sería el cáncer, y el cáncer mata a su huésped, y eso es lo que los multimillonarios de la tecnología están entendiendo ahora. Que el crecimiento exponencial de la tecnología acabará por matar al anfitrión. Matará al planeta anfitrión, que es precisamente la razón por la que quieren escapar. ¿Qué pasó con su amigo? ¿Cambió? He left Twitter. He started Medium. Se fue, dejó Twitter, lo dejó. Empezó Medium, que es otra plataforma. Yo diría que es una plataforma divertida, pero está teniendo problemas. Es difícil montar un negocio de forma sostenible en estos momentos. Al mercado no le gustan las empresas que llegan a un cierto lugar y luego se mantienen ahí. Pero en realidad, esa es la forma de dirigir un negocio al que se le permite crecer hasta un cierto tamaño y luego se mantiene así. Y si no podemos permitir eso en nuestra economía, entonces tenemos un grave problema. Es muy curiosa esta paradoja cuando hablo de los supermillonarios tecnológicos. Hay una cierta fascinación de la gente hacia ellos, incluso una cierta atracción hacia esas figuras. Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que cuanto más poder tiene una persona, menos capacidad tiene de empatizar con los demás y puede hacernos entender mejor la actitud cruel de muchos billonarios. En el caso de Elon Musk, por ejemplo, está perfectamente descrito en el libro que publicó hace poco William Isaacson. Para ellos es como si la pobreza fuera culpa de los pobres. Yeah, I mean that's a very American model. We have Sí, es un modelo muy americano. Tenemos una historia calvinista en América que es un tipo de protestantismo y llevó a lo que ellos llaman el evangelio de la riqueza, la idea de que si Dios te ama y eres una buena persona, entonces tendrás dinero. And if you don't have money, then it's your own fault. And it's because God doesn't love you, y si no tienes dinero, entonces es tu culpa, y será porque Dios no te ama porque eres una especie de mala persona. En realidad, es una actitud muy extraña hacia la riqueza y la pobreza, pero está muy extendida. La gente siente que, en cierto modo, es su propia culpa, como que ellos son quienes tienen el problema. Pero en cierto modo está sucediendo exactamente lo contrario, y es que, como hemos podido comprobar, cuando las personas se vuelven extremadamente ricas, su empatía se erosiona. Si coges a un multimillonario y le metes en una máquina de resonancia magnética y le muestras una foto de un bebé hambriento, la parte del cerebro que se iluminaría en tu cerebro o en el mío no se ilumina en su caso.
No experimentan el mismo sentido de empatía y compasión. Sus neuronas espejo no se activan, la oxitocina no circula por su sangre. Y realmente la única manera en que podemos entender cómo sucede esto es porque no son así desde el principio. Es un resultado de la riqueza, no la causa de su riqueza. Y es que hay que asumir muchos compromisos, hay que hacer cosas crueles para llegar a ser tan escandalosamente rico. Hay que aprender a compartimentar, a diferenciar entre uno mismo y los demás. Muchas de las personas que conozco que trabajan en Snapchat o Facebook o TikTok se dedican a diseñar estas tecnologías tan adictivas para los hijos de otros, pero no dejan que sus propios hijos tengan siquiera un iPad. ¿Sabes? Ellos llevan a sus propios hijos a colegios privados tipo Waldorf y comen alimentos orgánicos y pasan tiempo en el bosque. Entonces, desde el momento en el que vives una vida en la que haces cosas a los hijos de los demás que no les harías a tus propios hijos, ya estás iniciando ese camino, ¿no? Of seeing yourself and your own family as different and separate. Ese camino de verte a ti mismo y a tu propia familia como diferentes y separados del resto del mundo. Y ves tu trabajo, incluso el trabajo de tu vida, como algo dañino, como un peligro. Y eso ni siquiera es bueno para un multimillonario. Yo no querría ser esa persona, por muy rica que sea. Y cuanto menos seamos así, menos necesitaremos ser así. Y son, como usted cuenta en su libro, además, empresas que básicamente están diseñadas para crecer siendo totalmente automatizadas, para prescindir lo máximo posible del trabajo humano, digamos. En ese futuro tan pesimista, ¿dónde quedan los valores morales? O dicho de otra manera, ¿hacia dónde vamos? Well, it's interesting, these companies create the illusion that they don't need human work, but they actually need lots. Pues es interesante. Estas empresas crean la ilusión de que no necesitan el trabajo humano, pero en realidad necesitan mucho trabajo humano. Aunque la inteligencia artificial me sustituya a mí como escritor o a ti como locutor de radio, hay miles de personas detrás de esa inteligencia artificial, ya sea acabando en busca de los metales de tierras raras y el cobalto con el que se fabrican los procesadores para las IAs, o se encuentren entre las miles de personas que trabajan clasificando datos para que las IAs sepan cómo utilizarlos. Hay muchas personas detrás y no lo vemos. Están en Filipinas o en la India haciendo todo ese trabajo. O en África excavando, pero están ahí. La mayoría de estas tecnologías en realidad no reemplazan la mano de obra, simplemente camuflan el trabajo, lo ocultan mejor o nos distancian del trabajo. Pero sigue ahí, y la cuestión moral sigue siendo la misma. Yo vivo en un mundo donde veo muchos pacifistas, activistas y manifestantes que siguen utilizando iPhones y otras tecnologías que dependen de cadenas de suministro realmente terribles. Quiero decir, todos nosotros, en cierta medida, tratamos de tapar la realidad de lo que estamos haciendo. Y es que probablemente sea demasiado espantoso para que la gente lo asimile todo así de golpe, en plan, madre mía, entonces, ¿quién ha fabricado este teléfono? ¿Cuánto sufrimiento hay detrás? ¿Cuánta contaminación se ha creado? ¿Cuánta agua potable se ha destruido? Es abrumador. Y por eso, si queremos recuperar la moralidad en nuestras vidas, tenemos que ser amables con nosotros mismos. Y es por eso por lo que yo propongo esta idea tan loca de que la gente conozca a sus vecinos. Porque cuanta más gente conozcas, de cuanta más gente puedas depender, menos necesitarás consumir. Cada vez que te paras a hablar con un vecino o te sientas en el porche a tener una conversación con alguien, estás perjudicando al mercado, estás perjudicando a una empresa. Eres un enemigo del mercado porque no estás gastando, no estás consumiendo, no estás en línea, no estás haciendo nada. Solo estás celebrando la vida y compartiendo tiempo y espacio con otro ser humano. Bueno, por algo se empieza. Estoy seguro de que mucha gente tendrá en la cabeza lo de llamar a la puerta del vecino en lugar de pedir un taladro en Amazon. Douglas Rushkoff, que es escritor, profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva York, autor de este libro publicado por Capitán Swing, La supervivencia de los más ricos. Gracias por la conversación. Suerte. And thank you. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.